La estructura del protocolo de investigación. El protocolo de investigación no constituye en modo alguno una camisa de fuerza para el investigador. Esta afirmación admite la flexibilidad de este documento, sin que ello genere confusiones terminológicas y se utilice como escudo para justificar intencionales desviaciones de lo planificado. No existe un formato aceptado universalmente para la realización del protocolo de investigación, y en ello estriba la flexibilidad a que se hacía referencia, aunque en términos generales se reconoce que un proyecto de investigación debe contener los siguientes elementos. Datos de identificación. Los datos de identificación deberán incluir la información personal del autor o los autores, así como de la institución donde se realiza el proyecto de investigación. Título del protocolo de investigación. El título debe indicar en forma precisa cuál es el objetivo o fenómeno de estudio. Debe ser corto, preciso y conciso, aclarando los elementos centrales del proyecto. Antecedentes del problema. ¿Qué es un problema de investigación? El término problema designa una dificultad que no puede resolverse automáticamente, sino que requiere de una investigación conceptual o empírica. El problema por investigar es la incertidumbre que el investigador desea resolver sobre algún hecho o fenómeno, por lo que realiza mediciones en los sujetos de estudio, pero también se puede definir como una interrogante que pretende obtener nueva información sobre un tema objeto de estudio. El problema científico forma parte de la relación problema-investigación-solución, lo cual significa que el problema se concibe porque hay seguridad de que mediante una investigación se puede llegar a su solución o que a estas llegarán otros autores. En esta sección del protocolo se plantea el problema general de estudio, se explica su importancia teórica, práctica o social, se determinan las aplicaciones, el alcance y los aportes de la investigación, se reflejan los antecedentes históricos del problema y su situación actual, se formula el problema de investigación y se determina su factibilidad, utilidad y conveniencia. Es necesario describir resultados o hallazgos de estudios preliminares relacionados con el problema, tanto del ámbito nacional como extranjero, por lo cual requiere una revisión actualizada y relevante de la literatura existente. Planteamiento del problema. En este apartado se expondrá el estado actual del problema planteado. Se darán a conocer las interrogantes que orientan la investigación. El planteamiento del problema brinda un argumento convincente y fundamenta la necesidad de realizar una investigación con la finalidad de generar nuevos conocimientos. Para la realización del planteamiento del problema se deben contestar las siguientes preguntas. Trascendencia. ¿A quién afecta? ¿Qué tan importante es el problema? Magnitud, frecuencia y distribución. ¿Qué tan grande es? Por ejemplo, ¿cuáles son las áreas geográficas afectadas y grupos de población afectados por el problema? ¿Existen consideraciones étnicas y de género? Vulnerabilidad. ¿Qué tan posible es resolverlo? Factibilidad. ¿Qué tanto se puede modificar? ¿Qué se ha hecho anteriormente para resolver el problema? Objetivos de la investigación. El objetivo general debe explicar la finalidad de la investigación, lo que se espera lograr con el estudio en términos de conocimiento. Se debe tener especial atención para que el objetivo general describa precisa y cabalmente la investigación, dando una noción clara de lo que se pretende describir.
determinar e identificar. Para la elaboración del objetivo general, se deben contestar las siguientes preguntas. Acción central a realizar. ¿Qué se va a hacer? Unidad de observación. ¿En quién se va a realizar? Lugar. ¿Dónde se va a efectuar? Periodo. ¿Cuándo y cuánto tiempo se va a operar? Los objetivos específicos son una subdivisión del objetivo general en partes reducidas y conectadas entre sí, los cuales llevan al logro de dicho objetivo. El objetivo general o principal constituye el propósito central del proyecto. En esencia abarca todo el problema e informa de conjunto para qué se hace la investigación, mientras que los objetivos específicos son precisiones o pasos ulteriores que hay que dar para alcanzar o consolidar el objetivo general. Poseen un mayor nivel de exactitud y permiten delimitar los métodos que se emplean para conseguirlo. Justificación, impacto social, tecnológico, ético, económico y ambiental, viabilidad de la investigación. La justificación describe el tipo de conocimiento que se estima obtener y la finalidad que se persigue en términos de su aplicación, brindando un argumento de que el conocimiento generado es útil. Las preguntas que se deben de plantear al momento de la elaboración de la justificación son: ¿cuál es la relación del tema en investigación con la realidad que vive el país o la región en estudio? ¿Cuáles son los nuevos conocimientos que generarás? ¿Cuáles son los objetivos una vez que hayas generado conocimientos a partir del estudio realizado? Diseño del marco teórico o referentes teóricos. Son los antecedentes históricos que son parte fundamental de un proyecto de investigación, los cuales se expondrán en el marco teórico. Para la realización del marco referencial se requiere más bien de una exhaustiva revisión bibliográfica. En él se plasmarán los antecedentes existentes con respecto a la idea del protocolo y la experiencia que se ha tenido durante la realización de estudios previos. El marco teórico deriva del planteamiento del problema y es la argumentación y demostración de que la pregunta que se está planteando al momento de realizar el estudio de algún tema en específico tiene fundamento, el cual derivará como respuesta o hipótesis de trabajo. Preguntas que se deben planear al momento de la elaboración del marco referencial. 1. ¿Qué se sabe con relación al problema en estudio? 2. ¿Cómo lo han explicado anteriormente? 3. ¿Los resultados son concluyentes? Formulación de hipótesis o supuestos, en caso de que corresponda. Recuerden que no todas las investigaciones tienen hipótesis. Las hipótesis son el punto de partida para una investigación. Estas son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones. La hipótesis central es una suposición que debe de probarse, es decir, debe de explicar el fenómeno estudiado. Además de la hipótesis central, el investigador deberá establecer las hipótesis nulas e hipótesis alternativas. La hipótesis nula corresponde al reverso de la hipótesis central de la investigación. Son proposiciones que niegan o refutan la relación entre variables. Las hipótesis alternativas son posibilidades alternas ante las hipótesis centrales de la investigación. Deben ser posibilidades diferentes ante las hipótesis de investigación y nula. Para la elaboración de la hipótesis se utiliza el mismo enunciado del objetivo general, qué y quién, más la respuesta que se espera encontrar y el alcance.
El método. Este apartado tiene por objeto descubrir el diseño de la investigación que se llevará a cabo. Es la explicación de los procedimientos que se aplicarán para alcanzar los objetivos propuestos. Deberá explicar cómo la llevará a la práctica, justificando la elección de métodos y técnicas. Los elementos del método son: determinación del universo y obtención de la muestra. Determinación del tipo de estudio, esto es, el tipo de investigación. Selección, diseño y prueba del instrumento de recolección de la información. Plan de recolección de la información para el trabajo de campo. Plan del procesamiento y análisis de la información obtenida. Plan de presentación gráfica de los resultados. El cronograma. En esta sección se calendarizarán detalladamente las actividades que se llevarán a cabo mediante un orden cronológico, de acuerdo con el plan de trabajo programado. Debe reflejar la duración de la investigación, su fecha de inicio y determinación. Este se dividirá en una serie de etapas que siguen un orden cronológico, para las que también se precisará su fecha de inicio y su terminación. En estudios donde es importante el tiempo de terminación del proyecto y la secuencia de actividades es algo compleja, se recomienda diseñar un diagrama en el cual se identifican las actividades críticas, es decir, aquellas donde un cambio en su duración afecta en la misma magnitud el tiempo total del proyecto. Presupuesto o financiamiento sí corresponde. Recuerden que algunos proyectos pueden ser participantes de alguna convocatoria, ya sea el CONACYT, el Tecnológico Nacional, alguna institución financiera, alguna institución pública, la cual ofrece financiamiento al proyecto en caso de que sea aceptado por un cuerpo que lo revisa, un cuerpo de expertos. En esta sección se debe realizar una lista de los recursos materiales necesarios para las diferentes etapas del proyecto. Se especificarán los existentes y los que hay que adquirir. En este acápite se agregan los medios básicos e informáticos necesarios. Presupuesto para la ejecución y para la introducción de los resultados. Tan importante es en el proyecto identificar el problema, plantear los objetivos, definir una metodología como estimar el costo del proyecto e identificar las fuentes de financiamiento para poder llevarlo a cabo. Se deben incluir los recursos financieros necesarios en moneda nacional y en divisas para la ejecución del proyecto, así como para la introducción de los resultados. En el cálculo financiero debe aparecer el total del presupuesto solicitado para el proyecto y distribuido para los años planificados para su ejecución. La preparación del presupuesto incluirá, entre otros, los siguientes gastos. Gastos directos: salario del personal, materiales gastables, consumibles, equipamiento, viáticos y otros gastos. Gastos indirectos corresponden a los servicios complementarios que se originan como resultado de la ejecución del proyecto. Por ejemplo, gastos de impresión, de planillas, de recolección de información y otros. En esta sección se pretende especificar todos los costos para el desarrollo de la investigación. Se deberán tomar en cuenta gastos en recursos humanos, recursos materiales e infraestructura tecnológica y didáctica.